trajimos. Ahí donde estás está bien. ¡Ay! Mira, ya solo lo pegué. Ai, mamačky, evo no peguei para isso. Leva dos. Tak to takový je paněla. Qué bueno que tengo reacción rápida. Eva. Pues sí, yo creo que está muy bien. Sí. Y ya, ahora sí, a ver si no... Ahí Eva. Eva, vidiet mesh? Niña, no toques ahí nada. No mueves cariola, no toques nada. Uy, dieto, uy. Uy, dieto. Ven, agarra tu boca. A lo mejor no te va a escuchar, a lo mejor vente a lo mejor más cerca, a ver. Es que está un poco oscuro, así más cerca. A lo mejor mover eso más contigo. A ver si me cansa esa cosa. Porque no te va a escuchar si vas a estar tan lejos. A ver, así. No, a lo mejor tienes que estar, a lo mejor no. O es igual. Ah, no, es igual, si puedes acercarse, es igual. Ahí hay un poco de sunroof, no hay problema. Está bien, yo creo, está interesante. Whatever, está bien. ¿Ya? Sí. ¿Ya le empiezo? Sí, ya está. En el capítulo 4 de Proverbios, nosotros vemos un versículo culminante. El versículo 26 y 27 dice: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y esto nos habla de que nosotros tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, constantemente estar examinándonos a nosotros mismos, examinar nuestros caminos, si nuestros caminos son rectos delante de la presencia del Señor y si realmente vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Es decir, que tengamos un constante observación, una constante meditación acerca de nosotros mismos, acerca de cómo es que estamos viviendo delante del Señor. Examina tus caminos. En el capítulo 4 de Proverbios nosotros vemos la palabra camino, la palabra sendero y la palabra vereda mencionadas varias ocasiones. Y esto nos habla del camino que el hombre toma y el sendero y la vereda que el hombre pueda tomar, la mujer, en cuanto a su vida. Cómo es que está caminando depende de su camino. Dice la palabra del Señor que Cristo dijo una vez: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Juan 14:6. Esto nos habla de que la vida de Cristo es el parámetro en el cual nosotros debemos de vivir. La vida es conforme a como Cristo la vivió. Por eso es que dice la palabra del Señor que cuando Pablo fue a un lugar que se llamaba Atenas, en Grecia, cuando estuvo en el Areópago, cuando él predicó delante de los filósofos griegos, cuando él se dirigió ante ellos y les da una palabra y dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda que en todo lugar los hombres se arrepientan y estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel que designó él, levantándolo de los muertos. Esto nos habla de que el parámetro del juicio de Dios será Cristo Jesús. Por eso es que Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, pero yo soy el camino significa yo soy el parámetro, yo soy el modelo a seguir para todo ser humano. Cuando una persona no ha venido a Cristo todavía y no ha hecho el Señor su Salvador y no ha hecho de Jesucristo su máximo jefe y guía, entonces vive extraviado. Y cuando nosotros finalmente tomamos al Señor Jesucristo
en nuestra vida como el Señor, el que toma las decisiones y el rumbo en nuestra vida, es entonces cuando empezamos a vivir una vida recta delante de los ojos de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que la vida cristiana es un sendero, es un camino. De hecho, se habla en estos términos, que el cristianismo, antes de que se llamara cristianismo, inclusive antes de que los cristianos fueran conocidos como tales, dice la palabra del Señor que en Antioquía fue el primer lugar donde se le llamó cristianos a los discípulos, pero se llamaba el camino. El cristianismo se denominaba el camino. Así nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, el camino. Cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, estamos por un camino distinto al camino del mundo. El camino del mundo es un camino que lleva a la perdición, pero el que ha decidido caminar en el Señor, entonces caminando está en un camino estrecho que lleva a la vida eterna. Dice la palabra del Señor que en una ocasión una persona le preguntó al Señor y le dijo: ¿serán muchos o serán pocos, Señor, los que se van a salvar? Y lo dice de esta manera. En el capítulo número 13 de Lucas dice la palabra del Señor: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. El mismo Señor Jesucristo dice que la senda de vida, la senda que lleva a la vida eterna es una senda, es un camino angosto, es decir, es un camino estrecho que no es tan fácil de llevar. Y la decisión de seguir a Cristo muchas veces es difícil, pero cuando nosotros hemos decidido seguir al Señor, entonces no debe haber nada que nos mueva de ese camino, porque es el camino hacia la vida eterna. Muchos procurarán entrar, y esto hablando de todas las épocas en la historia del cristianismo. Ha habido diferentes etapas en la historia del cristianismo, desde los inicios, desde los discípulos, los primeros apóstoles, y después un crecimiento exponencial en los primeros 2 siglos, y después hubo una tremenda recesión en el siglo IV, cuando la unión del cristianismo o de la iglesia cristiana con el gobierno romano, y en el siglo IV es cuando empieza a deteriorarse y a corromperse la iglesia. Solamente un grupo disidente o algunos cristianos que permanecieron en la línea de grana del Señor, la línea recta, y no se quisieron corromper ante todas las imitaciones del mundo, porque hubo un tremendo sincretismo entre las diferentes religiones que antes había, sobre todo en el Imperio Romano. Se combinó con el verdadero cristianismo y dio lugar a lo que ahora nosotros conocemos como la Iglesia Popular, la Iglesia Católica, y bueno, es una historia bastante larga. Pero después de allí hubo un periodo que se le llama el periodo del obscurantismo, es decir, que hubo muy poco conocimiento de Dios. La Biblia no era pública, no se permitía inclusive leer la Biblia. Era un pecado, una transgresión leer la palabra del Señor. Inclusive Martín Lutero tuvo que leer la Biblia a escondidas en el siglo XVI. Pero después de que él empezó con el movimiento de Reforma y muchos otros como Zwinglio, como otros también reformadores de la iglesia, surgieron y dieron lugar a lo que nosotros conocemos como la independencia religiosa o la reforma religiosa. En el siglo XVI también Calvino estaba allí, ¿verdad?, entre los reformadores, etc. Muchos otros que también participaron en este tremendo movimiento. Pero después de ello hubo un florecimiento del conocimiento de Dios. Aún en todas estas etapas que menciono rápidamente, como la iglesia cristiana fue pasando, y estamos hablando de los anabaptistas, y estamos hablando de los albigenses y otros muchos,
¿verdad? Valdenses y otros grupos que permanecieron y fueron durante la historia avanzando en cuanto al conocimiento del Señor. No se quisieron desviar de la fe en Jesucristo. Sin embargo, dice la palabra del Señor que ha habido un grupo grande de personas que ha querido entrar, y ahora últimamente el cristianismo se ha expandido a muchos millones y millones de personas en el mundo. Se habla de millones, inclusive de centenas de millones que son cristianos evangélicos, y nos dice el Señor Jesucristo, muchos son los que van a querer entrar al reino de los cielos, pero son pocos los que realmente están dispuestos a pagar el precio. Realmente son pocos los que están dispuestos a entregar su vida totalmente al Señor. Por eso dice la palabra que la senda es angosta, la senda del justo es angosta, la senda del Señor no es una senda que parezca fácil. Sin embargo, con la ayuda del Señor nosotros podemos hacerlo, porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Nos sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces comenzó a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo es cuando una persona procuró entrar por la senda de la vida, pero no se percató de empeñarse y de renunciar al mundo, de renunciar a los placeres, de renunciar a la carne y a todas las cosas que nos apartan del Señor, para entregar su vida totalmente al Señor Dios Todopoderoso. En el mismo capítulo 4 de Proverbios nos dice: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto nos habla de que cuando nosotros hemos entrado a la senda angosta, cuando hemos entrado a la senda del Señor Jesucristo, entonces iniciamos un proceso de crecimiento y de fortalecimiento en la vida cristiana. Es decir, que nosotros vamos avanzando así como la luz de la aurora que va en aumento, así también el cristiano va en aumento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un evangelio en cuanto a la progresiva avance progresivo, a crecimiento de la persona en Cristo Jesús, en el conocimiento, en la fe, en el amor y en todas las cosas que conciernen a la vida eterna, hasta que llega un punto, dice la palabra del Señor, hasta que el día es perfecto. Llega un punto de la madurez cristiana, cuando la persona alcanza un punto en el que puede tener el fruto del Espíritu. Es entonces cuando esa persona está lista, está capacitada para toda buena obra, para servir al Señor y para dar fruto para la gloria y la honra de su santo nombre. Nosotros queremos que cada uno de los cristianos, que cada uno de aquellos que ha decidido empezar a servir al Señor, todo aquel que ha decidido entrar por esa senda angosta, continúe avanzando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, continúe avanzando en su fe, en su amor y en el conocimiento de la palabra de Dios, para que pueda llegar a ser una persona madura, perfecta en la presencia del Señor, y pueda dar fruto para la gloria de su nombre, y el fruto del Espíritu y todo aquello que concierne a la vida de un cristiano verdadero y genuino. Estamos hablando del hablar a las almas, estamos hablando de enseñar a otros, de predicar la palabra del Señor, y etcétera, todo lo que concierne a el fruto del cristiano, que es en otro de los temas que estamos también tocando. Pero entonces dice la palabra del Señor que nosotros decidimos entrar por esa senda angosta. Hay mucha gente que está ahorita transitando por una senda ancha, una senda fácil, cómoda, que lleva consigo pues muchos placeres, muchas cosas que simplemente son de esta vida. Sin embargo, cuando nosotros decidimos seguir al Señor, debemos de negarnos a nosotros mismos, debemos de rechazar muchas cosas que no le agradan al Señor, y entonces decidimos seguir a Cristo. Por eso es que dice la palabra del Señor, y sigue diciendo: allí vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Muchos que
que apenas empiezan en el camino del Señor, que apenas están entrando por la senda angosta y están aventajando a los otros viejos que ya tienen mucho tiempo en el camino del Señor, pero que no se han esforzado por vivir una vida cristiana verdadera. Dice, esforzaos, esforzaos. Cada uno de nosotros debe de esforzarse por entrar a la senda angosta, en el nombre precioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Nosotros no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, nosotros no lo vamos a hacer por nuestros propios medios, pero sabemos que tenemos un ayudador que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar el control de nuestra vida. Cuando nosotros renunciamos totalmente a nosotros mismos y nos damos por vencidos, cuando llegamos a una crisis espiritual en que decimos no puedo llevar la vida cristiana y no puedo ser capaz de obedecer al Señor por mis propios medios, y nos refugiamos totalmente y nos dejamos caer totalmente en los brazos del Señor y las manos del Señor, y decimos, Señor, toma control completo de mi vida. Cuando nosotros tomamos esa decisión y cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros, es entonces cuando nosotros empezamos a caminar una vida de la senda del justo, en la luz de la aurora que ha alcanzado un día perfecto en la presencia del Señor. Cuando nosotros alcanzamos ese nivel y cuando estamos así viviendo, es entonces que tenemos que estar más cautelosos y estamos más vigilantes acerca de nuestra vida, que tenemos que estar constantemente cuidando nuestra relación con el Señor, porque no se trata de que hemos alcanzado un punto de madurez espiritual, pero entonces ya vamos a dejar de buscar al Señor y de estar unidos a Cristo, sino es cuando más unidos debemos de estar al Señor, y vamos a ir creciendo más en conocimiento y vamos a ir conociendo más al Señor en las diferentes facetas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Crecemos en la fe en las diferentes áreas que el Señor nos quiere mostrar a nosotros. Crezca en las diferentes áreas de que el Señor quiere mostrarle. Cuando una persona ha crecido en alguna área de la fe, le faltan otras áreas de la fe que también pueden ir avanzando en el conocimiento del Señor. Pero entonces cuando la persona está en una etapa de madurez cristiana, es entonces cuando debe de esforzarse para continuar siguiendo al Señor y manteniéndose unida a Cristo Jesús, porque es la única manera que nosotros podemos mantenernos en esa senda angosta que lleva a la vida. No hay manera en que una persona pueda continuar en la senda angosta si no es tomado de la mano del Señor Jesucristo, tomado de la mano del Señor Jesucristo. Hay una senda angosta, lo dice la palabra del Señor, que es una senda angosta, es una senda que es difícil, pero es fácil a la vez. Es difícil en el sentido que tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que renunciar a los placeres, tenemos que renunciar a los pecados, tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que renunciar a veces a nuestra familia, tenemos que renunciar a veces a la sociedad, tenemos que renunciar a muchas cosas que antes hacíamos. Sin embargo, cuando estamos en el Señor, Dios nos da el gozo, la paz, el amor, la paciencia y todo el fruto del Espíritu, que es la mejor manera en que nosotros podemos vivir en esta tierra. Por un lado, la senda es angosta, pero por otro lado hay mucho gozo y hay mucha alegría. Dice la palabra del Señor que el reino de Dios, en Romanos capítulo 14, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El Señor nos da esa fuerza para vivir. El Señor nos da ese entusiasmo, esa energía para vivir. Y esto es del Espíritu de Dios. Esto es únicamente del Espíritu de Dios. Hoy estamos viendo el tema cómo vivir nosotros en la senda angosta. Vamos a vivir nosotros en la senda angosta. Si usted ha decidido seguir al Señor Jesucristo, esfuércese día a día. No hay lugar para los ociosos, no hay lugar para los negligentes, no hay lugar para aquellos que son poco diligentes o que son negligentes en su servicio al Señor, sino en la senda angosta es una senda de esfuerzo. Hay que esforzarse constantemente para servir al Señor, pero tenga en cuenta que este esfuerzo va a ser bien recompensado. Este esfuerzo será bien recompensado, y todo aquello que usted renuncie
por seguir al Señor Jesucristo va a ser galardonado en la presencia del Señor, no solamente en esta vida, sino cuando esté en la presencia del Señor para siempre. Dios le bendiga.